¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que debemos tener para poder perdonar? ¿Crees que Dios te puede dar las fuerzas que necesitas para perdonar una ofensa? Hoy quiero que sigamos hablando del perdón, pero hoy quiero hablarte de algo que me habló el Espíritu Santo y todo comenzó cuando estaba dormida y empecé a tener un sueño con una persona que me había hecho daño. Y una vez que yo me desperté, le dije al Señor, me puse de rodillas y dije: Señor, yo perdono a esta persona, ya yo la perdoné, no quiero saber nada de esto, no quiero volver a recordar este evento. Yo le perdono y no quiero saber más nada de esto. Y recuerdo que cuando estaba orando, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: un espíritu superior. Así que hoy quiero hablarte del perdón como un espíritu superior. Así que cuando yo le empecé a preguntar qué significaba un espíritu superior, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi entendimiento y empezó a decirme que las personas que perdonan tienen un espíritu superior. Y realmente nosotros podemos tomar en la naturaleza de lo que nosotros entendemos un espíritu superior como una persona con un rango más alto, con un liderazgo, con una quizás edad, un puesto, algo más o menos como eso, ¿verdad? Y vemos que esa persona es superior, incluso económicamente. Si tiene, no sé, una posición económica alta, la podemos ver como una persona que es superior a nosotros. Pero en el mundo de los espíritus no funciona igual. Dice la palabra: diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. Así que el Señor me habla de este espíritu superior y me dice que las personas que tienen un espíritu superior son capaces de hacer todo aquello que las demás no pueden hacer. Pero las personas que tienen un espíritu superior son aquellas que tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de sí mismo. Dentro, en su corazón, está con ellos, en ellos, y llena. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona con un espíritu superior y por ende no es igual a ningún otro ser humano. No piensa igual que las personas del mundo, no piensa igual que su abuelita, que su tía, que sus antepasados, que la historia. No piensa así. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un espíritu superior tienen a Jesús adentro y tienen los principios del reino de Dios dentro de sí mismos. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Recuerdan a Daniel? La historia de Daniel nos puede mostrar que Daniel dijo el rey Nabucodonosor: estos hombres tienen un espíritu superior, 10 veces más alto que cualquiera de las otras personas que estaban siendo preparadas para que le sirvieran en su reino. También vemos de José cómo Faraón dijo que en dónde encontrarían un hombre como este que tuviera el espíritu de Jehová. Ahora me pregunto, ¿entendemos nosotras hoy que nosotras tenemos ese espíritu? El espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el espíritu del Señor, y no es más que el Espíritu Santo de Dios quien está con nosotros, y el espíritu de la promesa con quien hemos sido sellados y sellados para redención. Eso nos hace tener a nosotras un espíritu superior. Y cuando usted tiene un espíritu superior, no está más alta o más alto que los demás, sino que usted vive humillada a los pies de Cristo. Usted es una mujer de obediencia. Usted es una mujer que le cree a Dios. Usted es una mujer que si Dios le pide algo, de seguro puede que le cueste mucho, pero va a buscar todos los medios para obedecer aquello que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está en usted y con usted. Y dice la palabra cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué nos fortalece? Nos da el poder y nos da la fuerza para hacer todas las cosas. Así que cuando el Señor me habla de este espíritu superior, me trae a memoria en el pasaje de cuando Jesús les habla a sus verdugos que los estaban crucificando, y Él les dice allí montado en una cruz, después que había sido flagelado, golpeado, escupido, cacheteado, acusado falsamente, lo avergonzaron, le habían quitado sus ropas, y después de estar en una posición como esa, donde lo crucifican,
dos personas que realmente sí habían cometido un delito. Jesús era inocente y él pasa por un proceso injusto de hombres que realmente querían acabar con él o sacarlo del camino porque era una amenaza para la religión de ese tiempo. Entonces nosotros podemos ver que aquí Jesús, cuando llega a ese punto, él reconoce que tenía un propósito. Él vino a este mundo a cumplir un plan, el plan de Dios, el plan del reino, un plan de redención para la humanidad, un plan de perdón para la humanidad y un plan que salvaría a la humanidad y le abriría el camino para que tuvieran una relación directa con Dios. Ahí es donde nosotros podemos leer que entrar al trono de la gracia confiadamente, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar a Dios que nos va a dar oportuno socorro. Ese era el camino que él estaba abriendo. Allí en ese momento, en ese lugar, después de haber pasado tantas cosas, después de tanta vergüenza y después de tanta injusticia, el propósito estaba por encima de lo que él estaba viviendo. Es por eso que en ese momento él le dice, y dice una de esas frases que él dice ya cuando está en la cruz, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el video anterior yo les hablaba de que esa fue una intercesión de que él hizo por toda la humanidad. Pero ven acá, en ese momento que Dios me hablaba sobre el espíritu superior, en ese momento realmente el Señor me habla de cómo él había pasado por todo este proceso tan injusto que él había vivido y sin embargo él fue capaz de perdonar a todos esos hombres que realmente no sabían lo que hacían, realmente eran manipulados por Satanás, estaban siendo manipulados por las tinieblas, manipulados por la religión, manipulados por los hombres, por el poder en aquella época. Y en ese momento que él le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente estamos viendo la misericordia de un espíritu superior que entiende y ve más allá de todos los hombres, donde su visión era espiritual, donde su visión estaba apegada a la obra de Dios, a la obra del Padre, al corazón del Padre, a los principios del Padre. Ese espíritu superior que no es más alto que nadie, sino que se pone al mismo nivel y que es capaz de ver la profundidad, porque hay un discernimiento que nos puede hacer ver a nosotros lo que realmente está pasando, qué hay detrás de un conflicto, de un evento, de una acción. ¿Quién está detrás de todo eso? Eso nos hace a nosotras que nos podamos meter en la palabra y realmente reconocer y discernir qué hay detrás de un evento. ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar por emociones, para que no nos dejemos llevar por la ira, el enojo, la rabia, el enojo, que no nos dejemos llevar por ninguna de esas emociones, sino que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu superior que hace que nosotras seamos superiores, pero en espíritu y en verdad, que seamos superiores, pero en el reconocimiento y en la sabiduría de la palabra, en la sabiduría del mundo de los espíritus, en la sabiduría de la fe del Hijo de Dios, en la sabiduría a la obediencia, en la sabiduría de saber que podemos ser transformados, redimidos, cambiados por Dios, porque ese espíritu está en nosotros. Y sabes que el mundo lo va a reconocer. Realmente el primero que va a dar testimonio de ti es Dios, pero el mundo va a reconocer que esta mujer, este hombre, definitivamente tiene algo diferente. Hay algo en él que no piensa como los demás, no actúa como los demás, pero no te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de la verdad que es en Cristo Jesús, con la verdad que das frutos y frutos dignos de arrepentimiento. La verdad que da testimonio y dice: yo no podía y no sé cómo lo hice, pero el Espíritu de Dios me ayudó, el Espíritu del Señor me fortaleció, el Espíritu del Señor me limpió, el Espíritu del Señor me capacitó, el Espíritu del Señor me sanó por medio de la palabra, por medio de su Santo Espíritu en nosotros mientras oramos, mientras dormimos, mientras ayunamos, mientras nos congregamos. El Espíritu de Dios obra en cada una de esas cosas que nosotros hacemos cuando lo hacemos con un corazón sincero, cuando somos capaces de arrepentirnos y somos capaces de decirle: Señor,
Señor, yo quiero y lo voy a hacer porque sé que en ti todo lo puedo y porque sé que el espíritu que está dentro de mí no es el mismo espíritu que está en el mundo. Mientras los demás quizás tienen una cautividad y lo que habita en los demás es las tinieblas, usted habita en luz. El Espíritu de Dios que está en usted le hace luz, ríos de agua viva, ríos que purifican y santifican su ser, purifican y santifican su mente y le sacan de la cabeza todo ese dolor, toda esa oscuridad, toda esa negrura. Y todo eso requiere de una liberación, pero no solamente una liberación de que, no sé, te pongan la mano y caigas al piso y te revuelques, no, sino de la liberación de tomar la decisión de la mano del Espíritu Santo para que puedas ser libre y que realmente sea Él el que libere cada área de tu ser, tus emociones, tus sentimientos, y que purifique y santifique tu alma y que te dé la libertad que realmente necesitas para vivir en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da el gran ejemplo de que Él, después de todo lo que había pasado, perdonó, de que Él tenía un espíritu superior, y la buena noticia es que nosotras tenemos un espíritu superior, y es ese espíritu que tenía Cristo, el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, que está con los creyentes y nos hace capaz de lograr hacer cosas que los demás no pueden hacer. Yo realmente te invito a que le creas a Dios. En el tiempo que Dios me habló de esto, no era que yo estaba súper sana y súper bien, no, estaba en medio del proceso, pero esto me animó a saber que no estaba sola, esto me animó a saber de que no estaba caminando sin saber a dónde iba, ni que era mi propia fuerza, ni mi propio deseo, aunque yo había puesto mi voluntad, y eso es súper importante. Dios estaba obrando en esa decisión que yo había tomado. Así que a pesar de que fue difícil, fue posible. Y fue posible porque el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, a liberarme, a ayudarme, a enseñarme las escrituras. Cuando me decaía me levantaba, cuando lloraba me decía límpiate y ya olvídalo. Cuando me atormentaba mi cabeza de pensamientos, me ponía la mano en la cabeza y decía por favor límpiame, por favor ayúdame. Renunciaba todos los días del mundo al rencor, al resentimiento, al odio, a la ira, al enojo, a la rabia. Renunciaba constantemente a recordar el pasado, lo que me habían hecho, lo que no me habían hecho, todo lo contrario. Cuando venían esos pensamientos, lo primero que decía es no, yo perdoné, no quiero saber nada de eso, no me importa y no quiero pensar en eso. O sea que yo tuve que aprender a tener autoridad sobre mí misma, sobre lo que estaba haciendo. Y así mismo fui llenándome de la palabra, buscando, leyendo libros, y constantemente escuchaba prédicas que hablaban del perdón, testimonios que hablaban del perdón. Y la verdad que todo eso me ayudó. En momentos uno piensa que no está pasando nada, pero sí está pasando. Está llenándose tu espíritu y esa agua del espíritu va limpiando y va quitando toda esa oscuridad, esa agua sucia, esos tormentos. El Espíritu de Dios está obrando. Así que no dejes de trabajar y no dejes de creer y de decirle a Dios gracias, porque yo tengo un espíritu superior. Y si tengo el Espíritu Santo de Dios conmigo, yo sé que lo puedo hacer, y sé que el perdón es así como yo lo he recibido, también lo voy a dar en el nombre de Jesús, y voy a dar testimonio de lo que tú has hecho en mí. Así que yo te invito a que no dejes de confiar en Dios y que no dejes de levantarte cada día en el espíritu decidido a perdonar, porque Dios cree que tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad total. Así que si Él está dentro de ti, Él no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar tranquila hasta que eso que está allá adentro salga, porque el Espíritu Santo no quiere que Satanás tenga lugar dentro de ti, sino que sea Él el que tenga todo lugar dentro de ti, y que sea en el trono de tu corazón que esté sentado Jesucristo de Nazaret. Te invito a que me cuentes en la cajita de comentarios qué te ha parecido esto del Espíritu Superior, y que me hables también de cómo ha sido tu proceso de perdón. Mi nombre es Yubisa Zuniaga y estos son momentos de fe y de poder. Bendiciones.